Dios los bendiga a todos una vez más. Yo soy Manuel Boglio y esto es Mi Respuesta. En esta serie yo doy mi respuesta a diversos temas o eventos de índole cristiano que ocurren en Puerto Rico específicamente, pero también en el mundo entero. Y hoy yo quisiera responder a los comentarios recientes hechos por Alexandra Lúgaro con relación a su creencia religiosa. Seguramente todos han escuchado ya el videoclip que salió ayer, el 1 de noviembre de 2016, cuando Alexandra Lúgaro estaba hablando sobre su creencia religiosa y básicamente se declaró atea, dijo que no cree en Dios. Y esto ha creado una controversia increíble en las redes sociales, especialmente personas que la han criticado y han dicho, pues no, ya yo no voy a votar por ella porque es atea, no es cristiana. Y por otro lado, personas diciendo, pero es que hay separación de Estado e Iglesia, no hay que tomar eso en consideración, sus creencias no tienen nada que ver con su capacidad para ser gobernadora. Y yo personalmente tengo mis opiniones, pero quiero aclarar que esta respuesta no está dirigida hacia eso. Yo entiendo que esto es un tema bien importante, pero a la misma vez hay tantas cosas ocurriendo en el país que son igual o más importantes que esto. Por ejemplo, hoy por la mañana salió la noticia increíblemente triste de estos 3 niños que murieron en Ponce y el papá se ahorcó. Y están pasando estas cosas, estas tragedias, estos problemas, estos desastres en Puerto Rico. Y nosotros nos enfocamos tanto en las creencias religiosas de una candidata a la gobernación como Alexandra Lúgaro. Por eso me cuesta hacer este video, porque yo entiendo que hay cosas que quizás son más importantes, que merecen más tiempo, que merecen más espacio en las redes sociales y en el noticiero y todas esas cosas así. Y por eso, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con Alexandra Lúgaro, de hecho, cuando ella dijo precisamente eso, que con tantas cosas pasando en este país, tantas necesidades, desastre económico, la Junta de Control Fiscal, etcétera, y la gente esté tan enfocada en su ateísmo. Y yo entiendo eso, y es verdad. Pero a la misma vez yo entiendo la importancia de ese tipo de comentarios. Y por eso yo decidí hacer esta respuesta. Pero esta respuesta no va a ser lo que quizás muchos de ustedes creen que va a ser. Yo no voy a responder sobre el aspecto político del asunto. Yo no voy aquí a opinar sobre si está bien o no que un candidato a la gobernación sea ateo o cristiano. Yo no voy a opinar sobre si el cristiano debería o no debería de votar por Lúgaro ahora, porque ahora como no es cristiana pues no se puede votar por ella, hay que votar por Ricky Rosselló, etc. Yo no voy a opinar sobre eso, porque yo pienso que al fin y al cabo cada persona, cada ciudadano tiene el derecho y el deber de votar por el candidato que ellos entienden que sea el correcto para el bienestar del país. Cada persona tiene el deber de votar por la persona que entienden que es el mejor candidato para Puerto Rico. ¿Y cuáles son sus criterios? ¿Cuáles son las razones para votar por X o Y persona? Eso lo decide cada persona de forma individual. Y no es mi lugar, no es lugar de ningún pastor, ningún cristiano, ninguna persona decirle a otra persona por quién debe o no debería de votar. Así que esta respuesta no tiene nada que ver con eso. No tiene absolutamente nada que ver con el aspecto político de los comentarios de Alexandra. Mi respuesta va a estar dirigida específicamente al video que ella hizo hoy, 2 de noviembre de 2016, en respuesta a esta controversia, explicando por un lado la razón por la cual ella es atea y por otro lado obviamente dejando claro que su postura de que ella entiende que eso es irrelevante a su candidatura. Y ese aspecto de la candidatura yo no lo voy a tocar como porque dije, ¿verdad? Este video no va a hablar sobre la política. Yo lo que voy a responder es sobre este primer punto, su explicación de por qué ella es atea. Porque yo entiendo que en ese video ella dice varias cosas bien importantes y no las voy a tocar todas, voy a tocar las que yo entiendo que es la más relevante a este momento y voy a responder a ella. Ahora, ella dice varias cosas bastante interesantes que yo entiendo que son importantes para el país. Es importante entender la influencia de una persona como Alexandra Lúgaro. Es una persona, una figura pública ya, una candidata a la gobernación, una persona que está constantemente trabajando en el foro público, tiene constantemente haciendo videos y habla con las personas a través de las redes sociales o a través de los medios noticieros, etc. Es una persona que tiene miles de seguidores. Por lo tanto, lo que ella dice y lo que ella cree sí es importante. No podemos simplemente decir que no es importante. Sí es importante porque lo que ella se dice y la forma que ella se expresa influye directamente a sus seguidores, influye directamente a nuestro país, para bien o para mal. Y hay algunas cosas que ella dice en este video que ella puso hoy que yo entiendo que están mal y meritan una respuesta. Y ese es el propósito de este video. Primeramente, Alexandra Lúgaro comienza diciendo, ¿verdad?, que básicamente esto no debería de ser importante. En el siglo XXI, en 2016, este tema de su ateísmo o no ateísmo no debería de ser importante para nadie. Y por un lado yo la entiendo, como dije ahorita, hay cosas que están pasando en Puerto Rico y nosotros estamos tan enfocados en esto, en la política, en la religión, debiendo estar enfocados en todas estas otras cosas que están pasando en el mundo y en Puerto Rico. Yo entiendo eso, pero a la misma vez, como dije también, no puedo menospreciar, obviar la importancia y la influencia que tiene sus palabras.
En un país como Puerto Rico, en donde sobre el 90% de las personas son cristianos, o lo dicen ser cristianos, sobre el 90% de las personas tienen unas creencias religiosas, pero obviamente es importante lo que piensa un candidato a la gobernación al respecto. Claramente el tema de la religión y del cristianismo y de la fe y del ateísmo es relevante para un país que es increíblemente religioso como el nuestro. Si eso está bien o está mal, eso no es el tema de este video. Es la realidad en la que nosotros nos encontramos. Nos encontramos en un país increíblemente religioso, por lo tanto, aunque quizás hay cosas que deberían meritan más importancia, más tiempo, más dedicación, no podemos menospreciar o obviar la importancia de este tema también. Es relevante para el país de Puerto Rico y por lo tanto sí merita una respuesta. Y de hecho, ella misma entiende que merita una respuesta porque por eso hizo el video. Ella reconoce su importancia, aunque ella entiende que no debería de ser el caso, pero sí lo es. Así que no menospreciemos la importancia de este tipo de asuntos, pero tampoco busquemos hacerlo más grande de lo que realmente es. Habiendo establecido la importancia del tema, voy a citar aquí entonces palabra por palabra algunas de las cosas que dijo Lúcaro. Traté de escribirle lo más preciso, exacto posible, y si no, voy a poner el link del video debajo de este video para que lo puedan ver y escuchar por su propia cuenta. Ella dice así, comienza diciendo: creo que es una muy buena oportunidad para dejar muy claro que yo creo, respeto, acepto a todas las religiones. Las acepto a todas. Lo que no acepto y no respeto es el fundamentalismo. El fundamentalismo es fuente de violencia, es fuente de maltrato, fuente de abuso alrededor del mundo. El fundamentalismo no es una religión, el fundamentalismo es una herramienta política. Y cuando yo escucho estas palabras, yo tomo ofensa. Honestamente, yo tomo ofensa porque usa la palabra mala de hoy día, la mala palabra de hoy día, la palabra que se utiliza para desacreditar, para rechazar o para insultar al cristiano hoy día, fundamentalismo. Hoy día ser fundamentalista es una mala palabra, eso es algo malo, es algo que todo el mundo lo ve como algo negativo. Y yo tomo ofensa a eso porque yo personalmente me considero fundamentalista. Un fundamentalista no es nada más y nada menos que una persona que cree en los fundamentos tradicionales de una ideología. En el cristianismo, por ejemplo, ser fundamentalista hoy día es creer que el mundo fue creado literalmente por Dios en 6 días. Si un cristiano afirma que el mundo fue creado en 6 días literales, como dice Génesis 1, y no en los millones de años que dice la ciencia, ya tú eres un fundamentalista. Pero aquí es donde está el problema. Y es por esto que yo tomo ofensa con estas palabras. Porque dicen fundamentalista, pero es un término, tiene unas connotaciones negativas, es un término despectivo. No están simplemente diciendo que tú crees en estas cosas tradicionales, lo están diciendo de forma despectiva. Si yo digo que yo creo en los 6 días literales de Génesis y no en los millones de años que dice la ciencia, me dicen fundamentalista. Pero aunque dicen fundamentalista, realmente lo que me están llamando es ignorante, porque estoy ignorando la verdad, el conocimiento actual de la ciencia. Igualmente que si yo no creo en la evolución, me dicen fundamentalista, pero en realidad me están diciendo ignorante. Si yo digo, por ejemplo, que yo no creo en el matrimonio entre parejas del mismo sexo, yo creo que el homosexualismo es pecado, me dicen fundamentalista, pero en realidad, aunque me estén diciendo fundamentalista, me están diciendo que yo estoy lleno de odio, que yo estoy lleno de ignorancia, que yo estoy discriminando, etcétera. Y es por eso cuando ella dice, ¿verdad? Ella misma lo dice, que el fundamentalista es fuente de violencia, fuente de maltrato, fuente de abuso alrededor del mundo. Claramente asocian una cosa con la otra. Y personalmente yo me ofendo porque yo sí creo en los 6 días literales de Génesis. A la misma vez afirmo las creencias científicas. Yo sí creo que el homosexualismo es pecado. Yo no creo en el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Yo no creo en la legalización de todas las drogas. Hay muchas cosas que el mundo hoy día fomenta con las que yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que es importante que el cristiano vaya a la iglesia. Yo creo que eso es importante. Yo sí creo que la Biblia es palabra de Dios y que por lo tanto no tiene errores y que no tiene contradicciones. Yo sí creo que el cristiano debería de vivir su vida en base de lo que ahí está escrito. Eso me hace a mí fundamentalista, porque esas son las cosas que creen los fundamentalistas. Pero el que me conoce sabe que aunque yo creo estas cosas, número uno, que yo no obligo a nadie a creer esas cosas que no estoy de acuerdo conmigo. No obligo a nadie a que esté de acuerdo conmigo y crea lo que yo crea. Pero más allá de eso, yo no fomento la violencia. Yo no fomento el maltrato o el discrimen o el abuso. Yo no soy una herramienta política. Yo no uso estos fundamentos cristianos para promover un candidato o para rechazar a otro.
Así que cuando Lúgaro se expresa de esta forma, me está ofendiendo a mí, está ofendiendo a muchas personas que simplemente son cristianos, que creen en estas cosas tradicionales del cristianismo. Yo entiendo que nosotros tenemos como iglesia que levantarnos en contra de esto. Esto de fundamentalismo no es una mala palabra y no deberíamos tener miedo a que nos cataloguen de esa forma, porque ser fundamentalista no implica necesariamente que eres un ignorante, que ya estás lleno de violencia, que fomentas el abuso, el discrimen o el odio o lo que sea. No implica necesariamente que eres un extremista o eres un fanático. Eso no es lo que significa la palabra fundamentalista, pero esa es la forma en que la gente lo utiliza hoy día, y esa es la forma que yo siento que Lúgaro lo está usando en este video. Está catalogando a todo cristiano que no esté a la par con las creencias modernas de hoy día, todo cristiano que esté aferrado a sus creencias tradicionales. Eso es un fundamentalista, y como es fundamentalista hay que rechazarlo. Eso no es una religión, como ya dice, eso es simplemente una herramienta política que fomenta la violencia, el odio, maltrato, lo que sea. Eso para mí es una falta de respeto, y como una persona, una figura pública como Lúgaro, que tiene esta influencia en el mundo, expresarse de esta forma, aunque quizás no sea su intención faltarle respeto a nadie, expresarse de esta forma, yo entiendo que está mal. Yo entiendo que ella tiene que cuidarse mejor en la forma que se expresa. Yo como persona, como cristiano, tomo ofensa, y pues es importante responder a eso, y por eso entonces yo decidí hacer este video. Después de esto comienza a hablar más de lleno, ¿verdad?, de que ella dice específicamente que ella no cree en ninguna deidad, y dice, ¿verdad?, que estoy parafraseando aquí, no estoy citando, ella dice que no ser parte de la religión organizada no significa que no tiene filosofía, que no tiene ideología, que no tenga valores. No significa, aquí estoy citando, no significa que los voy a hacer a ustedes firmar un juramento anti Dios. Y yo digo, cuando yo escucho esto, yo digo, ok, es verdad. Y si hay algún cristiano o alguna persona que dice lo contrario, pues mira, están mal. Es verdad, el que tú no seas cristiana, el que tú no creas en Dios, el que tú no seas parte de la iglesia organizada, religión organizada o parte de una iglesia, no significa que no tienes una filosofía, yo lo sé. No significa que no tienes una ideología, no significa que no tienes ningunos valores, yo lo sé. El hecho de que tú seas atea no significa que tú eres hija del diablo, eso yo lo sé. Y si hay personas que te están diciendo eso, pues están mal. Están mal, esa no es la forma de cristiano expresarse. Pero el punto aquí es el siguiente: si tú tienes tu filosofía, si tienes tu ideología, si tienes tus valores, pero claramente ninguno de esos valores, ideología y filosofía son cristianos. Así que me interesa, como cristiano y como ciudadano, me interesa saber cuál es esa filosofía, cuáles son esos ideales, cuáles son esos valores y de dónde los sacas. Eso es bien importante. Por eso yo dije al inicio que no podemos menospreciar la importancia de estos comentarios de ella. Quizás no debería ser relevante que un candidato sea o no sea cristiano, que sea o no sea ateo. Quizás eso por sí solo no debería ser el factor determinante para uno cuando va a la hora de votar. Pero tampoco puedo obviar el hecho de que sí es importante para el país, que sí es importante entender cuáles son tus creencias, qué es lo que tú fomentas, cuál es tu filosofía de vida, cuál es tu ideología, cuáles son tus valores y de dónde los sacas. A mí me interesa como ser humano, como ciudadano y como cristiano. Así que por eso es importante tus comentarios. Por eso este tema es importante. Porque claramente tienes una ideología, pero no es cristiana. Pues por lo tanto quiero saber cuál es. ¿Cuál es? Especialmente si me vas a representar a mí el 8 de noviembre. Después de esto ella comienza entonces a contar su propia historia. Ella comienza diciendo, ¿verdad?, que fue criada en un hogar católico, la enseñaron, ¿verdad?, la criaron dentro del catolicismo. Ella cogió su catecismo, su primera comunión, ella estudió en una escuela cristiana, se memorizaba los versos. Ella dice, ¿verdad?, les puedo recitar los libros de la Biblia, todo lo que ocurrió. Y entonces ella dice lo siguiente, ¿verdad? Y dejarlo bien francamente, ¿verdad?, ella está diciendo que dejar la religión atrás, Dios y la iglesia, dejarlo bien francamente, porque a la medida que fui creciendo, pues no entendía por qué tenía que ir a un lugar específico a hablarle a Dios, que se supone que está en todas partes. Y empecé a hablarle a Dios desde mi casa. Luego dice, y no tenía que ir a este lugar en particular, y no tenía que ir a hablar con esta persona que era tan pecador o pecadora como yo. Y fui creciendo y fui experimentando y viendo abusos por parte de la iglesia, y no todas, porque respeto tan grandemente la función social de muchas de las instituciones. Y después comienza a contar la historia sobre su hija, sobre cómo ella, ¿verdad?, ella tuvo su hija, como todos saben, o muchos deberían de saber. Ella tuvo su hija de forma con reproducción asistida, reproducción asistida. Entonces, cuando ella tuvo su hija de esta forma, ella la intentó bautizar dentro de la iglesia católica, y el padre de la iglesia la rechazó. Le dijo que ellos no apoyan eso, no la quisieron bautizar, le dijeron que ella debió haberla adoptado, no están de acuerdo con su decisión. Y yo escucho esto, primeramente, cuando ella comenzó a decir
que ella se crió en una casa católica, en una iglesia católica, en una familia católica, le enseñaron todas estas cosas. Yo dije, ok, ya yo sé por dónde viene. Ya yo sé que después de esto ella va a decir, pero crecí y me di cuenta de esto, lo otro. Pero tuve esta experiencia y por eso yo rechazo ahora estas creencias. Yo lo sabía porque hoy día es bien común escuchar a los ateos hablar de esta forma. O sea, en mi experiencia, la mayoría de los ateos con que yo hablo, cuando ellos me dicen en por qué son ateos, todos al parecer fueron criados en casas cristianas. Todos te empiezan a decir, no, yo fui cristiano toda la vida, yo me crié en el Evangelio, yo leía la Biblia, yo oraba, yo creía en Dios, pero cuando crecí me di cuenta de ciertas cosas que no tienen sentido. Cuando crecí fueron abiertos mis ojos. Cuando crecí tuve esta experiencia y ahora he entendido que eso es falso, etc. Eso es lo normal hoy día en el ateísmo. Se criaron en el Evangelio y se dieron cuenta de la verdad y ahora son ateos. Y cuando yo escuché a Alexandra Lúgaro comenzar su historia diciendo que fue criada dentro de la casa, una iglesia, una familia católica y fue criada de esta forma, yo sabía que venía el pero. Yo sabía que iba a decir, pero crecí y me di cuenta de tal cosa. Y eso es exactamente lo que ella dice. Cuando creció se di cuenta que no tiene sentido ir a la iglesia más que para hablarle a Dios, porque Dios está en todo lugar. Y yo quisiera, ¿verdad?, en un paréntesis decirle a Alexandra que eso es cierto. Es 100% cierto. No tienes que ir a la iglesia para hablar con Dios. Dios sí está en todo lugar. De hecho, eso es lo que nos exhorta la Biblia. La palabra nos exhorta a que oremos y hablemos con Dios en todo lugar, en todo momento, en nuestra intimidad, en nuestra casa, en las calles, en todo lugar, en todo momento. No es necesario ir a la iglesia para hablar con Dios. El propósito de la iglesia es otra. Yo sí creo que todo cristiano debería ser parte de una iglesia, pero eso es tema para otro día. Pero el punto de por ahora es que tiene razón. No es el lugar que tienes que acudir para hablar con Dios. Puedes hablar con Dios en cualquier lugar. Y si eso es lo que a ella le estaban enseñando e inculcando desde pequeña, no es una sorpresa de que eventualmente se diera cuenta que eso está errado y decide entonces rechazarlo por completo. Pero entonces comienza con sus experiencias negativas, ¿verdad? Que dice que comienza viendo entonces, según fue creciendo, los abusos por parte de la iglesia, lo de su hija que ya yo expresé. Ahora les voy a citar esto aquí, ya estoy terminando, que es bastante extenso esta parte, pero es bien importante. Fíjate lo que dice. Lo vi de tan mala manera, esto es después de toda su experiencia negativa con su hija. Lo vi de tan mala manera que nuevamente la religión se entrepusiera a mi deseo de ser madre. Y es interesante que dicen nuevamente, o sea, me está curioso saber qué otra experiencia ella tuvo al respecto, además de la de su hija Valentina. Y más allá de eso, sigue diciendo, durante el progreso de mi vida he cambiado mi perspectiva de la religión y he visto muchos abusos de personas que dejan de su chequecito allí, iglesias que el orden de los asientos está determinado por cuánto dinero la persona aporta al año, el religioso que sea que han abusado de la vulnerabilidad de las personas, de personas mayores de edad que tienen cantidades increíbles de dinero y no aportan al país, no aportan al sistema, y no son todos porque no quiero generalizar para nada. Y después culmina diciendo, y en este momento yo pienso que mi creencia es hacer el bien. Yo hago el bien cuando veo personas en la calle, etc. El bien no está en una religión. Así que es bien importante entender esto. Y esto es la razón por la cual yo entiendo que es importante hacer este video. Porque ella está explicando el por qué ella no cree en Dios. El por qué ella no va a la iglesia, etc. Y la razón que ella explica es, número uno, que no le tienen sentido ciertas cosas que les enseñaron. Y número dos, por su experiencia negativa con la iglesia. Por los abusos, el discrimen y todas estas cosas, la corrupción que existe en muchas iglesias, que quiero dejar claro que es cierto, eso sí existe en muchas iglesias, lamentablemente. Pero yo encuentro esto interesante por dos razones. Primeramente, yo entiendo que es importante para el ser humano separar una cosa de la otra. Es bien importante entender que las iglesias están compuestas por seres humanos imperfectos como tú y yo. Que la iglesia está compuesta por seres humanos que sí se corrompen, que sí cometen errores, que a veces hieren a las personas, que a veces fomentan el odio y el discrimen, etc. La iglesia no está llena de personas perfectas y los más santos y los más buenos que existen en el mundo. La razón por la cual nosotros vamos a la iglesia es precisamente por eso, porque reconocemos nuestra imperfección, reconocemos que estamos mal y queremos aprender, ¿verdad?, que Dios nos perdone y hagamos las cosas bien. Eso es una de las funciones de la iglesia, entre muchas otras. Y es triste que su experiencia negativa, la experiencia de Alexandra Lúgaro con la iglesia, afecte su relación con Dios. Es triste que ella cite las cosas negativas de la iglesia como la razón por la cual ella ya no cree en Dios. Es triste porque una cosa no tiene que ver con la otra. Los argumentos, la existencia de Dios es algo que es verdad o no es verdad, independientemente de la forma que yo vivo mi vida. La iglesia es imperfecta, el ser humano es imperfecto, pero Dios no.
La iglesia, quizás el ser humano quizás comete errores y quizás se corrompe y hace las cosas mal, pero Dios no. La iglesia quizás hace las cosas mal y quizás fomenta a veces el odio, etcétera, pero Dios no. La iglesia está compuesta por estas personas imperfectas, pero eso no cambia la existencia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que la existencia de Dios o es cierta o es falsa. Y su verdad o su falsedad es independiente de la religión, de la Biblia, del cristianismo, de las iglesias y de las personas que la componen. Así que yo le exhorto a Alexandra y a todos los que están viendo este video que busquen una relación con Dios primeramente. Lo demás es secundario. Busquen una relación primeramente con Dios. Que busquen, quizás si no creen en Dios, que busquen, ¿por qué las personas creen en Dios? ¿Cuáles son los argumentos en favor o en contra de la existencia de Dios? ¿Cuál es la evidencia si es que existe alguna? Y si existe. Busquen primeramente a Dios y tomen su decisión de esa forma. Y lo demás cae en su lugar luego. Si luego de estudiar el tema de la existencia de Dios te das cuenta que Dios no existe, pues mira, lo hiciste bien. Pero si te das cuenta, como yo pienso que lo vas a hacer, que Dios sí existe, pues entonces vas a creer en Dios. Y eso te va a llevar a otras cosas. Pero no permitas que yo, como ser humano imperfecto, influya tu relación con Dios, que afecte negativamente tu relación con Dios. No permitas que la iglesia imperfecta que existe en este mundo determine si tú crees o no crees en Dios. Una cosa no tiene que ver con la otra. Habiendo dicho eso, aunque estoy aquí diciendo que una cosa no tiene que ver con la otra, ahora le voy a hablar a la iglesia. Es bien importante que entienda esto que ella está diciendo aquí. Es bien importante que entienda las palabras de Jesús en Juan 18, cuando Él está orando al Padre, y dentro de las cosas que Él dice, su última oración antes de ser crucificado, dentro de las cosas que Él dice, Padre, que ellos, refiriéndose a sus discípulos y al mundo, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo vea que tú me enviaste. Eso es lo que dice Jesús. Que ellos, sus discípulos, sus creyentes, sean uno, así como tú y yo somos uno, o sea, el Padre y el Hijo, para que el mundo es los no creyentes, el mundo vea que tú me enviaste. En otras palabras, Jesús reconoce que el mundo ve a Dios a través de nosotros los cristianos. El mundo forma su idea y su concepto de Dios y de cristianismo, la Biblia, la religión, etcétera, pero de Dios a través de la forma que nosotros lo proyectamos. Nosotros vivimos nuestras vidas. Y si nosotros estamos proclamando con nuestra boca el amor, la unidad, el respeto, estamos proclamando a ese Dios que envió a su Hijo y murió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Si nosotros estamos proclamando esas cosas, pero entonces con nuestra vida estamos haciendo otra, estamos pecando, estamos fomentando el odio, estamos discriminando, estamos fomentando la violencia y el abuso, estamos corrompidos, estamos haciendo todas estas cosas negativas, ¿qué va a hacer la persona? La persona va a decir, ok, tú me dices esto, pero haces esto. Y lo que hacemos es lo que va a tener mayor influencia. Es bien triste que personas como Alexandra Lúgaro hayan sido influenciadas tan negativamente por la cristiana, por la iglesia. Es triste, pero es la realidad. Muchas personas han tenido tantas experiencias negativas con la iglesia que al fin y al cabo dicen, no quiero tener más nada que ver con eso. No quiero tener más nada que ver con Dios. Nosotros como cristianos estamos dando una mala imagen al mundo de lo que es Dios. No estamos viviendo correctamente lo que estamos enseñando y lo que estamos proclamando. Es importante que como iglesia entendamos que el mundo ve a Dios a través de nuestras vidas. Nuestro testimonio es increíblemente importante. No podemos enseñar y proclamar una cosa por un lado y por otro lado hacer otra, porque eso, lo que hacemos, influye en la forma que la gente acepta o rechaza nuestras palabras. ¿Cómo yo logro que las personas crean lo que yo estoy proclamando? Si lo vivo. ¿Cómo yo logro que la gente rechace lo que yo estoy enseñando? Si no lo vivo. O sea, mi vida, mi testimonio afecta la validez de mi enseñanza. Así que como iglesia es importante que no permitamos esto más. Que no permitamos otra Alexandra Lúgaro. Que tenga estas experiencias negativas con nosotros y que gracias a eso rechacen la existencia de Dios. Es nuestra responsabilidad como cristianos proclamar a Cristo correctamente con nuestra boca y con nuestra vida. Iba a tocar entonces culminar este video con algo que dice ella al final, que habla sobre el hacer el bien. Y ¿verdad? Eso tiene que ver con el argumento moral. A mí me está bien curioso, ¿verdad? Cómo las personas ateas proyectan o fomentan lo que es la moralidad objetiva, cuando si Dios no existe una moralidad objetiva. Pero eso ya es un tema un poquito más complicado y yo entiendo que lo principal ya lo dije, así que voy a culminar aquí. Esto es mi respuesta a lo que son los comentarios de Alexandra Lúgaro. Hay muchas cosas más que me hubieran gustado tocar, pero esto es lo importante. Lo importante es que no permitamos que la iglesia
influya en nuestra relación con Dios negativamente. No permitamos que lo que hacemos nosotros los cristianos imperfectos determine si tú eres o no eres un cristiano, si determine si tú crees o no crees en Dios. Busca a Dios primeramente, lo demás es secundario. Y segundo, como iglesia, como dije ahora mismo, no permitamos que nuestra vida influya de forma negativa a la gente. Reflejemos vivamos lo que verdaderamente proclamamos. Vivamos lo que proclamemos, o sea, lo que nosotros enseñamos, el Evangelio, el amor de Cristo, la unidad, que eso lo vivamos. Y de esa forma evitamos que personas como Alexandra Lúgaro justifiquen su falta de fe simplemente por lo que han visto y han experimentado tristemente en lo que es la iglesia. Y nada, gracias por ver este video, esta es mi respuesta. Hasta la próxima, recuerden darle like, subscribe, Dios los bendiga.